¿Alguna vez te has despertado de un sueño sintiendo que Dios te ha hablado, pero al pasar el tiempo, dudas si realmente fue Él? ¿Te has preguntado por qué, a pesar de tus oraciones, no has tenido un sueño revelador o una visión clara de lo que Dios quiere para tu vida? En este video, te invito a un viaje que pondrá a prueba tus ideas preconcebidas sobre la forma en que Dios se comunica con nosotros. ¿Y si te dijera que Dios no siempre utiliza los sueños para hablar contigo, sino que su comunicación va mucho más allá de lo que podemos percibir a través del sueño? Tal vez te sorprenda, pero lo que hoy descubrirás es que Dios tiene maneras mucho más profundas y claras de hablarte. Lo que parece un silencio puede ser en realidad una invitación a abrir tus ojos y tu corazón a una forma más directa de relación con Él. Te invito a reflexionar sobre un hecho profundo. La comunicación de Dios no está limitada a los sueños. Aunque la Biblia contiene relatos de sueños significativos, Dios se comunica con nosotros a través de su palabra, la oración, las circunstancias y el Espíritu Santo, de maneras que quizás no habíamos considerado antes. Hoy quiero revelarte una verdad que transformará la manera en que percibes la voz de Dios en tu vida diaria. A menudo nos encontramos esperando señales de Dios mientras estamos dormidos, buscando respuestas en lo que podemos llamar sueños espirituales. Pero, ¿y si Dios ya te ha hablado y no lo has escuchado porque estás esperando en el lugar equivocado? Es posible que estemos tan enfocados en un tipo específico de comunicación divina como los sueños, que no estamos prestando atención a otras formas en las que Él se manifiesta. Lo que vamos a explorar hoy es cómo Dios utiliza diversas formas de comunicación que nos invitan a un caminar más cercano y consciente con Él. ¿Sabías que, a veces, el silencio de Dios también es una forma de hablarte? La ausencia de sueños reveladores no significa que Dios no esté activo en tu vida. De hecho, Él puede estar esperando que lo busques de una manera más activa y consciente en tu día a día. Tal vez has pasado por momentos de espera sin respuestas claras, sintiendo que no te habla como esperabas. Pero lo que veremos hoy es que la espera y el silencio de Dios son tan valiosos como los momentos de revelación directa. Este video está diseñado para ayudarte a descubrir que Dios habla de muchas maneras. No te dejes atrapar por la idea de que solo a través de sueños podrás recibir respuestas o dirección. Si has sentido que los sueños son la única forma en que Dios puede hablarte, es hora de que amplíes tu perspectiva y explores la riqueza de su comunicación. A lo largo de este video, te llevaré a descubrir cómo el Espíritu Santo puede hablarte de manera personal y profunda, sin la necesidad de sueños. A lo largo de este estudio, entenderás cómo el silencio de Dios también tiene un propósito. Nos enseña a confiar y a esperar, y en medio de esa espera, podemos aprender a escucharlo de maneras más profundas. En los próximos minutos vas a entender que Dios ya está hablando contigo, y puede ser que solo necesites afinar tu oído espiritual para escuchar su voz. Te invito a quedarte con nosotros hasta el final de este video, porque al hacerlo estarás abriendo tu corazón a un entendimiento más claro de cómo Dios se comunica con cada uno de nosotros, más allá de lo que soñamos. Lo que aprenderás aquí cambiará tu manera de buscar la voz de Dios, no solo mientras duermes, sino en cada momento de tu vida diaria. Antes de comenzar el estudio, quiero invitarte a comentar una corta frase relacionada con el tema, algo tan sencillo como: estoy listo para escuchar la voz de Dios, porque tu comentario es un acto de fe y compromiso con lo que Dios quiere revelarte. Al darle me gusta y comentar, ayudarás a que más personas encuentren este mensaje y juntos podremos difundir la palabra de Dios. Muchos de tus hermanos en la fe pueden no tener acceso a una iglesia cercana, pero a través de este canal podemos ser luz en sus vidas.
Deja tu huella, comparte tu fe. Ahora, acompáñame en este estudio mientras descubrimos lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Cuando nos preguntamos por qué Dios no nos habla en sueños, es crucial entender el propósito de los sueños en la Escritura. A lo largo de la Biblia encontramos varios pasajes donde los sueños tienen un papel significativo, pero es importante reconocer que no todos los sueños son revelación divina. Los sueños en la Biblia son herramientas de comunicación de Dios, pero siempre deben ser entendidos dentro del contexto de su voluntad y el propósito divino. En Génesis 41 encontramos la historia de José y el faraón. El faraón soñó 2 veces, y esos sueños no solo le mostraban el futuro, sino que también revelaban el plan divino para la nación de Egipto. José, al interpretar esos sueños, no solo le dio al faraón una explicación de sus visiones, sino que también demostró cómo Dios usa los sueños para revelar algo que está por suceder, algo más grande que las circunstancias del presente. La interpretación de los sueños de José se convirtió en la salvación de su pueblo. Sin embargo, es importante notar que José no vivió esperando sueños para recibir dirección. De hecho, su relación con Dios era mucho más profunda que la simple interpretación de sueños. Dios lo usó de diversas formas a lo largo de su vida, y a pesar de las pruebas que enfrentó, Dios no se limitó a hablarle solo a través de sueños. En el Antiguo Testamento, los sueños eran una forma de revelación especial, pero no siempre eran la única forma en que Dios se comunicaba. En el libro de Números 12:6, Dios dice a Aarón y a Miriam: «Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, o hablaré con él en sueños». Este versículo deja claro que, si bien los sueños fueron utilizados como una forma de revelación, no eran el único medio para la comunicación de Dios. Dios también usó visiones, la profecía directa y la guía de su espíritu. Aquí aprendemos una lección clave. Dios usa muchos medios para hablarnos. No debemos limitar nuestra expectativa a los sueños, sino abrirnos a las diversas maneras en que Él se manifiesta en nuestra vida cotidiana. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo da testimonio de cómo Dios lo guió no a través de sueños, sino a través de una experiencia directa con Cristo. En Hechos 9, Pablo, quien era Saulo, tiene un encuentro dramático con Jesús en el camino a Damasco. A través de una visita directa del Señor, Pablo recibe la dirección y la transformación de vida más profunda que cualquier sueño podría haberle dado. Este ejemplo muestra que, aunque los sueños pueden ser una forma en que Dios se comunica, Él también se puede revelar de maneras mucho más inmediatas y claras, como una intervención directa en nuestras vidas. La transformación espiritual no siempre ocurre en sueños, sino que Dios puede hablar de manera directa a nuestro corazón. Este enfoque más amplio de cómo Dios se comunica con nosotros nos desafía a ampliar nuestra comprensión de lo que significa escuchar su voz. Aunque los sueños han sido usados por Dios, su palabra escrita y la guía del Espíritu Santo son, de hecho, mucho más accesibles para todos los creyentes en la actualidad. No necesitamos esperar a dormir para recibir dirección divina. Tenemos la Biblia, el Espíritu Santo en nuestro interior y la oración como canales constantes a través de los cuales Dios nos habla. La clave aquí es entender que el propósito de los sueños no es el único medio de comunicación de Dios. Dios quiere que cada uno de nosotros aprenda a discernir su voz en diferentes circunstancias. Desde la oración silenciosa hasta la meditación en la palabra, Dios está constantemente guiándonos, pero debemos estar atentos a su presencia en todas las formas de comunicación. Los sueños pueden ser un regalo de Dios, pero no deben ser
nuestra única fuente de dirección. Hay muchas formas en que podemos conocer la voluntad de Dios sin tener que esperar a dormir. Al contrario, Dios desea una relación más cercana con nosotros, una relación que no dependa de un sueño, sino que se base en la comunión diaria con Él. Como dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen. La voz de Dios es accesible para todos los que buscan su presencia y no necesita ser filtrada a través del sueño para ser escuchada. En resumen, los sueños en la Biblia son una parte importante de la revelación de Dios, pero no son la única forma en que Él se comunica con nosotros. No debemos esperar a que Él nos hable solo en sueños para recibir dirección. Dios tiene muchos caminos para hablarnos, y su mayor deseo es que aprendamos a reconocer su voz en todas las circunstancias de nuestra vida, ya sea a través de su palabra, el Espíritu Santo o incluso las personas que nos rodean. Dios está en constante comunicación con nosotros, guiándonos hacia una vida de fe y obediencia. Uno de los medios más claros y accesibles para escuchar la voz de Dios es su palabra, la Biblia. Aunque los sueños fueron una herramienta de revelación en tiempos antiguos, hoy en día tenemos una fuente más permanente y poderosa: la Escritura divina. La Biblia no solo es un libro histórico o moral, sino la voz viva de Dios que sigue hablando a cada generación. Es a través de la palabra escrita que Dios se comunica de manera continua y personal con nosotros. En 2 Timoteo 3:16-17, Pablo escribe: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta afirmación subraya que la Biblia es suficiente para enseñarnos, corregirnos, guiarnos y equiparnos. Dios no necesita usar sueños para hablarnos cuando ya ha hablado de manera tan clara a través de su palabra. La Biblia es el medio principal por el cual Dios nos da dirección y nos revela su voluntad. La palabra de Dios es viva y eficaz, como dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto significa que la palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas. Cuando leemos las Escrituras con un corazón dispuesto a escuchar, Dios habla de manera clara y directa, guiándonos en nuestro caminar espiritual. La Biblia no solo nos cuenta lo que sucedió en el pasado, sino que nos da principios para la vida diaria y nos orienta sobre cómo vivir de acuerdo con su voluntad. Al contrario de los sueños, que pueden ser ambiguos o difíciles de interpretar, la palabra de Dios es clara y accesible para todos los creyentes. Es el manual de instrucciones que Dios nos ha dado para vivir una vida conforme a su voluntad. Cada vez que leemos un pasaje bíblico, podemos estar seguros de que Dios está hablando a nuestro corazón, dándonos los principios, consejos y exhortaciones que necesitamos para nuestra vida. La Biblia nos ofrece una dirección clara sobre cómo debemos vivir, cómo debemos tratar a los demás y cómo podemos acercarnos a Dios de manera más íntima. ¿Alguna vez te has sentido perdido o sin dirección? En esos momentos, la palabra de Dios es una fuente constante de guía. En Salmo 119:105, el salmista escribe: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». La Biblia ilumina nuestro camino, mostrándonos la dirección que debemos tomar
especialmente cuando nos sentimos perdidos en la vida. Dios no se esconde de nosotros, sino que nos ha dado todo lo que necesitamos para conocer su voluntad y caminar en ella. Al sumergirnos en las Escrituras, encontramos respuestas a nuestras preguntas, paz en nuestras dudas y consuelo en nuestras tribulaciones. Además, la palabra de Dios nos revela su carácter, ayudándonos a conocer mejor a Dios. A través de las Escrituras aprendemos acerca de su amor, su justicia, su misericordia y su poder. Dios no se limita a hablarnos a través de sueños, porque ya nos ha hablado a través de la Biblia, revelando todo lo que necesitamos saber sobre Él y su propósito para nuestra vida. No necesitamos esperar un sueño para saber quién es Dios o qué piensa de nosotros. Él ya nos lo ha dicho en su palabra. La Biblia también tiene el poder de transformar nuestra mente y nuestro corazón. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de nuestra mente ocurre cuando nos sumergimos en la Escritura, permitiendo que sus enseñanzas moldeen nuestras creencias, valores y decisiones. La palabra de Dios tiene la capacidad de cambiar nuestra perspectiva y ayudarnos a ver las situaciones de la vida desde su punto de vista. Cuando nos enfrentamos a dificultades, la palabra de Dios nos ofrece consuelo y esperanza. Jesús mismo, durante su tiempo en la tierra, usó las Escrituras para enseñar, consolar y guiar. Cuando fue tentado en el desierto, Jesús respondió a cada tentación con la palabra de Dios, mostrando que la Escritura es nuestra arma más poderosa contra el enemigo y las pruebas de la vida. En Mateo 4:4, Jesús dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es suficiente para darnos fortaleza y resistir las pruebas que enfrentamos. Es importante también mencionar que, si bien los sueños pueden ser una forma en que algunas personas experimentan la revelación de Dios, la Biblia es la fuente definitiva para conocer la voluntad de Dios. En Hebreos 1:1-2 se nos recuerda que Dios en otro tiempo habló a nuestros padres por los profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Hoy tenemos acceso a esa revelación a través de su palabra. No necesitamos esperar un sueño para saber lo que Dios quiere. Ya nos ha hablado a través de la Escritura, y es nuestra responsabilidad leerla y meditar en ella. La clave para escuchar a Dios no está en esperar un sueño, sino en buscarle diariamente en la palabra. Si deseas conocer la voluntad de Dios, no esperes señales misteriosas en la noche, sino que abre tu Biblia y deja que su voz hable a tu vida. La palabra de Dios es una fuente constante de dirección, consuelo y transformación. Dios ya te ha hablado y su mensaje está disponible para ti en todo momento. Uno de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos como creyentes es el silencio de Dios. Este momento de aparente ausencia de respuestas claras puede ser desconcertante, y a menudo nos preguntamos si estamos siendo ignorados o si realmente hemos entendido lo que Dios quiere para nuestras vidas. Sin embargo, lo que muchos no saben es que el silencio divino no es una señal de que Dios no se preocupa por nosotros, sino que puede ser una de las formas más profundas en las que Él nos invita a crecer en fe y confianza. El silencio de Dios puede ser una prueba de nuestra fe. Cuando no escuchamos respuestas inmediatas, nos encontramos en una posición vulnerable, donde nuestra confianza en su voluntad es puesta a prueba. Dios, en su sabiduría infinita,
sabe que hay momentos en los que necesitamos experimentar el silencio para fortalecer nuestra dependencia de Él. Al igual que un padre amoroso que guarda silencio mientras su hijo enfrenta desafíos, Dios permite que pasemos por períodos de espera para que podamos aprender a confiar plenamente en Él, sin depender de nuestras propias soluciones o comprensión limitada. En el Salmo 13:1, David expresa su frustración ante el silencio de Dios. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás sin cesar? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Este grito de angustia es algo con lo que muchos de nosotros nos podemos identificar. El silencio de Dios a veces se siente como abandono, como si Dios no estuviera escuchando nuestras oraciones o viendo nuestras luchas. Pero lo que este salmo nos enseña es que Dios no está ausente. Él no nos abandona, sino que nos invita a buscarle con más profundidad en medio del silencio. Es en estos momentos cuando podemos reconocer que nuestra fe no debe depender de respuestas inmediatas, sino de una relación continua con Él, fundamentada en su fidelidad y amor. El silencio divino también tiene un propósito purificador. En muchas ocasiones, Dios nos deja en silencio para que podamos examinar nuestro corazón. Los momentos de espera nos obligan a mirar dentro de nosotros mismos, a confrontar nuestras dudas, miedos y deseos egoístas. El silencio puede ser un medio por el cual Dios nos muestra áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas y nos invita a rendirnos completamente a Él. En Isaías 55:8-9, Dios nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios sabe lo que necesitamos mucho mejor que nosotros mismos, y a veces, en su silencio, Él nos está invitando a confiar en su sabiduría infinita, incluso cuando no entendemos completamente lo que está ocurriendo. El silencio de Dios también tiene un propósito formativo, como menciona Romanos 5:3-4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Cuando Dios parece en silencio, es posible que nos esté formando para algo mucho más grande. En el silencio, Dios nos está entrenando para vivir por fe y no por vista. Nos enseña a confiar en Él, incluso cuando no hay señales claras, y en ese proceso, nuestra esperanza y nuestra confianza en su promesa se fortalecen. A través del silencio, nos damos cuenta de que Dios no necesita decirnos todo en cada momento. Su presencia y promesas son suficientes. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en la vida de Job, quien pasó por uno de los silencios más largos y dolorosos registrados en las Escrituras. Durante su sufrimiento, Job no entendió por qué estaba siendo probado de esa manera. Dios no le dio respuestas inmediatas ni explicaciones sobre su dolor. En lugar de eso, Job tuvo que confiar en la soberanía de Dios, reconociendo que hay cosas que solo Él puede entender y que nuestra confianza en Él no debe depender de la comprensión total de nuestras circunstancias. Job 42:5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El tiempo de prueba y silencio de Job lo llevó a una relación más profunda con Dios, donde pudo reconocer que la presencia de Dios es más importante que tener todas las respuestas. Además de ser una oportunidad para crecer en fe, el silencio también nos enseña a vivir en la esperanza. Cuando no recibimos respuestas inmediatas, nos vemos obligados a esperar pacientemente en el tiempo perfecto de Dios. El silencio de Dios
no es eterno. Pero durante ese tiempo, Él nos está invitando a vivir con la confianza de que Él tiene un plan para nosotros, un plan que será revelado en el momento justo. Romanos 8:25 nos dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La espera, en la que experimentamos el silencio de Dios, fortalece nuestra esperanza, porque nos enseña que Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Finalmente, el silencio de Dios nos llama a buscarlo más profundamente. En vez de vivir con la expectativa de respuestas rápidas, Dios nos invita a dedicar tiempo a la oración, a la meditación y a la adoración en su presencia, sin la necesidad de que nos diga algo específico. Dios desea una relación continua con nosotros y el silencio divino es una oportunidad para buscarlo de manera más íntima, sin la distracción de nuestras propias expectativas. A menudo, el silencio es el lugar donde aprendemos a escuchar a Dios de una manera más profunda, a reconocer su voz en los momentos más sencillos de nuestra vida diaria. En el camino de la fe, una de las formas más claras en que Dios nos habla es a través del Espíritu Santo. En vez de limitarnos a esperar señales divinas a través de sueños, el Espíritu Santo mora en nosotros y actúa como el guía personal de cada creyente. Él nos habla de manera directa y constante, guiándonos en cada paso de nuestra vida espiritual. En Juan 14:26, Jesús les dijo a sus discípulos, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Esta es una de las promesas más poderosas que Jesús nos dejó. El Espíritu Santo no solo está con nosotros, sino que nos enseña, nos recuerda lo que Dios ha dicho y nos guía en la verdad. A través del Espíritu tenemos acceso directo a la sabiduría divina y a la dirección de Dios, sin la necesidad de esperar sueños o visiones. El Espíritu Santo actúa en nuestra vida de varias maneras, como nuestro Maestro, nuestro Consolador y nuestro Guía. Nos recuerda las enseñanzas de Jesús, nos convence de pecado y nos fortalece en nuestra debilidad. Esto significa que, en lugar de depender de la interpretación de un sueño para recibir dirección, podemos confiar en que el Espíritu Santo nos revelará la voluntad de Dios a través de su palabra y nuestra relación diaria con Él. Dios nos habla a través del Espíritu Santo de una manera tan directa y personal que no necesitamos esperar en sueños para escuchar su voz. La clave está en estar atentos a la guía interna que el Espíritu nos ofrece. A veces, esta guía viene en forma de una convicción en el corazón, en otras ocasiones, como una paz profunda que sobrepasa el entendimiento. El Espíritu Santo no siempre utiliza palabras audibles, pero su presencia se manifiesta de maneras que podemos experimentar en lo más profundo de nuestro ser. El Espíritu también se manifiesta en nuestra vida como un consolador, especialmente en los momentos de sufrimiento y prueba. En Juan 16:13, Jesús nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo no solo nos guía hacia la verdad, sino que también nos fortalece en momentos de tribulación, dándonos la paz que necesitamos para seguir adelante. Muchas veces buscamos respuestas en sueños porque sentimos que Dios está distante o ausente en nuestra vida. Sin embargo, la verdad es que Dios está más cerca de lo que pensamos, porque Él habita dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Es este Espíritu quien nos capacita para entender su palabra, para discernir la voluntad de Dios en nuestra vida diaria y para tomar decisiones sabias.
A medida que nos rendimos al Espíritu Santo, aprendemos a escuchar su voz y a reconocer su guía en las pequeñas y grandes decisiones que tomamos. A través del Espíritu Santo, Dios nos habla en momentos de quietud y oración. En el Salmo 46:10 se nos dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». El silencio y la quietud nos permiten escuchar la voz del Espíritu sin las distracciones del mundo. El Espíritu Santo usa estos momentos de calma para enseñarnos, para hablarnos en lo profundo de nuestro corazón y para guiarnos en nuestra relación con Dios. La oración, entonces, se convierte en un espacio donde podemos escuchar a Dios de manera clara, sin la necesidad de esperar a que Él nos hable a través de sueños. El Espíritu Santo también nos guía a través de nuestra conciencia, que cuando está alineada con la voluntad de Dios, se convierte en una herramienta confiable para tomar decisiones sabias. Cuando le pedimos al Espíritu que nos guíe, Él ilumina nuestra mente y corazón y nos da claridad en momentos de confusión. A veces, la voz de Dios se presenta a través de esa sensación interna de paz o incomodidad, indicándonos qué camino debemos seguir. En muchas ocasiones, el Espíritu Santo nos da sabiduría y entendimiento que no provienen de nuestra propia mente, sino de Dios. En 1 Corintios 2, 10, 12, Pablo explica cómo el Espíritu revela los secretos de Dios a los creyentes, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Esto significa que el Espíritu Santo tiene acceso directo a la mente de Dios y nos permite conocer su voluntad, dándonos entendimiento espiritual en situaciones que van más allá de nuestra comprensión humana. Es crucial recordar que aunque los sueños pueden ser una forma de revelación en tiempos bíblicos, el Espíritu Santo es la forma más accesible y directa de comunicación con Dios en la actualidad. Nos guía, nos consuela, nos corrige y nos fortalece, y está siempre disponible para aquellos que buscan su dirección. No necesitamos depender solo de los sueños para conocer la voluntad de Dios. Tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, guiándonos a través de su presencia y enseñándonos la verdad de Dios. Dios no habla exclusivamente en sueños, porque su Espíritu ya nos ha sido dado para guiarnos de manera continua y constante. La clave para escuchar su voz hoy es estar en comunión con el Espíritu Santo, permitiendo que Él hable a nuestros corazones en cada momento del día. A menudo nos encontramos buscando respuestas en lugares donde creemos que Dios solo puede hablarnos, en sueños, visiones o momentos místicos. Sin embargo, Dios también se comunica con nosotros a través de las circunstancias de nuestra vida diaria. A lo largo de las Escrituras vemos cómo Dios utiliza eventos, situaciones y personas para guiarnos y enseñarnos. Este tipo de comunicación no siempre es tan evidente como un sueño, pero es igualmente poderosa y efectiva. En Romanos 8:28, el apóstol Pablo nos recuerda: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo nos enseña una verdad fundamental. Dios está trabajando en todas las circunstancias de nuestras vidas, tanto buenas como malas, para nuestro bien y para cumplir su propósito eterno. A través de los desafíos, las bendiciones, las relaciones y las decisiones cotidianas, Dios habla y guía, incluso cuando no hay señales sobrenaturales evidentes. Cuando estamos atravesando dificultades, a veces no entendemos por qué ciertas cosas suceden.
Sin embargo, en lugar de centrarnos únicamente en la falta de respuestas inmediatas, debemos aprender a ver cómo Dios está presente en las circunstancias de nuestras vidas, utilizando esas experiencias para formarnos y moldearnos en la persona que Él desea que seamos. A través de los momentos difíciles, Él puede estar enseñándonos a depender más de Él, a confiar más profundamente en su soberanía y a crecer en fe. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la vida de José, hijo de Jacob. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Fue encarcelado injustamente y pasó por muchas pruebas antes de que Dios lo exaltara a una posición de liderazgo en Egipto. Sin embargo, José pudo ver el propósito divino detrás de todas esas circunstancias. En Génesis 50:20, Él les dice a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo dispuso para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». José reconoció que a través de todas las circunstancias dolorosas de su vida, Dios estaba guiando y usando esas situaciones para llevarlo a su destino divino. Este ejemplo nos muestra que las circunstancias que enfrentamos no son meras casualidades, sino que Dios puede usar incluso los momentos más oscuros para cumplir sus propósitos en nuestras vidas. En lugar de buscar respuestas exclusivamente en los sueños, debemos estar abiertos a ver cómo Dios está hablando a través de nuestras experiencias diarias. Cada situación, incluso aquellas que parecen negativas o difíciles, tiene el potencial de ser un canal de comunicación divina si estamos dispuestos a buscar el propósito de Dios en medio de ella. Dios también habla a través de las decisiones que tomamos y las oportunidades que se nos presentan. A veces nos encontramos en una encrucijada y parece que no hay respuesta clara, pero Dios, en su sabiduría, nos da la libertad de elegir y nos guía a través de nuestras decisiones. En Proverbios 3:5-6 se nos dice: «Fíate de Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Si estamos dispuestos a seguir a Dios y buscar su voluntad en nuestras decisiones, Él nos guiará a través de las circunstancias y nos mostrará el camino que debemos seguir. Además, las personas que Dios coloca en nuestras vidas también pueden ser una forma en que Él nos habla. A lo largo de la Biblia, Dios usó a profetas, amigos, líderes y familiares para transmitir su mensaje. A veces, Dios utiliza a otros creyentes para proporcionarnos sabiduría, consejo o incluso advertencias. En Proverbios 27:17 se nos dice: «El hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo». Dios nos habla a través de la sabiduría de otros. Es importante estar abiertos a la dirección que Dios puede brindarnos a través de las personas que nos rodean, ya que Él utiliza a la iglesia y a la comunidad cristiana como instrumentos para guiarnos y edificarnos. En momentos de incertidumbre, Dios también habla a través de nuestras emociones y deseos más profundos. A veces sentimos una paz inexplicable o una inquietud en el corazón. Estas sensaciones no siempre son respuestas claras, pero pueden ser señales de que el Espíritu Santo nos está guiando, ya sea para darnos dirección o para detenernos. El apóstol Pablo, en Filipenses 4:7, nos habla de la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Esta paz no es un sueño ni una revelación mística, sino una señal de que estamos alineados con la voluntad de Dios. Cuando experimentamos paz en nuestras decisiones, podemos saber que Dios está obrando a través de nuestras circunstancias. A veces, la espera de respuestas claras nos puede frustrar,
pero debemos aprender a reconocer que Dios está trabajando en cada detalle de nuestra vida, aun cuando no vemos resultados inmediatos. Cuando confiamos en Él y buscamos su guía en todo momento, Él nos habla a través de las circunstancias, las decisiones, las relaciones y las emociones. Dios no está limitado a usar sueños para comunicarse con nosotros. Él habla en cada área de nuestra vida si estamos atentos y dispuestos a escuchar. Una de las formas más profundas y directas en las que Dios se comunica con nosotros es a través de la oración. La oración no es solo una lista de peticiones o una conversación formal con Dios. Es una oportunidad para estar en la presencia de Dios y escuchar su voz. Dios no se limita a hablarnos en sueños, porque Él ha dado a los creyentes un acceso directo a su presencia a través de la oración, un medio que está disponible en cualquier momento y en cualquier lugar. La oración es la clave para escuchar a Dios, porque a través de ella establecemos una relación de comunicación continua con Él. En Mateo 7:7 Jesús dice: «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». A través de la oración podemos pedirle a Dios sabiduría, guía, consuelo y dirección. Y lo más importante, en la oración podemos escuchar la voz de Dios. Aunque no siempre escuchamos respuestas inmediatas, la oración nos permite conectarnos con el corazón de Dios y ser sensibles a su voz. En Filipenses 4:6-7 se nos exhorta a orar en todo momento. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración no solo nos permite hablar con Dios, sino que también nos proporciona paz, la cual nos ayuda a escuchar su dirección, incluso cuando las circunstancias a nuestro alrededor son inciertas. Dios nos habla en la quietud de la oración. No necesitamos esperar a estar dormidos o a tener un sueño para escuchar a Dios. Cuando oramos en silencio y contemplación, nos preparamos para recibir su mensaje en el corazón. La oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino que también nos transforma a nosotros mismos, haciéndonos más sensibles a la voz de Dios. La oración nos permite estar en la misma sintonía con Dios. A veces buscamos respuestas en sueños porque esperamos una señal externa. Pero en la oración, Dios quiere que nos acerquemos a Él de manera más profunda y personal. Nos habla a través de nuestras oraciones y nos guía mientras estamos en su presencia. Al comenzar cada día con oración, podemos escuchar su voz y recibir dirección para las decisiones que tomaremos. A lo largo de la historia bíblica, la oración ha sido una herramienta poderosa para recibir revelación divina. Moisés, por ejemplo, hablaba con Dios cara a cara. Éxodo 33:11. El profeta Samuel también escuchó la voz de Dios cuando era un niño, pero solo después de que el sacerdote Elí lo instruyó a responder a Dios en oración. 1 Samuel 3. En cada caso, la oración fue el medio por el cual Dios se comunicó de manera directa y personal con ellos. No fueron sueños los que les dieron dirección, sino la obediencia a escuchar y responder a la voz de Dios en la oración. La oración es el lugar donde Dios puede revelarnos su voluntad de manera más clara. Jesús mismo enseñó a sus discípulos cómo orar en lo que conocemos como el Padre Nuestro, Mateo 6:9-13. En esa oración, Jesús nos invita a pedirle a Dios no solo por nuestras necesidades, sino también por la voluntad de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. En la oración nos alineamos con los propósitos de Dios, y es en este lugar de intimidad con Él donde comenzamos a escuchar su voz de manera clara. Además,
La oración nos ayuda a discernir lo que no es de Dios. A menudo buscamos señales y confirmaciones fuera de nosotros, pero Dios quiere que seamos capaces de discernir su voluntad a través de la paz que nos da en la oración. Cuando oramos, podemos filtrar nuestros pensamientos y deseos a través de su presencia. La oración se convierte en un espacio donde podemos ver con claridad lo que realmente es la voluntad de Dios y lo que simplemente proviene de nuestras propias ideas o deseos. A través de la oración, no solo pedimos a Dios, sino que nos disponemos a escuchar su voz. A veces, cuando oramos, el Espíritu Santo habla directamente a nuestro corazón, dándonos dirección o convicción sobre lo que debemos hacer. En 1 Juan 5, 14, 15, se nos dice que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La oración no solo es un medio para pedir, sino también para escuchar. Si oramos con un corazón sincero y una mente dispuesta, Dios nos guiará por medio de la oración, revelándonos su voluntad de manera clara. La clave para escuchar la voz de Dios no está en esperar señales sobrenaturales o sueños, sino en buscar su presencia a través de la oración diaria. Cuando oramos, estamos permitiendo que Dios se mueva en nuestras vidas, transformando nuestra forma de pensar, de actuar y de tomar decisiones. Dios ya nos ha dado el privilegio de hablar con Él en cualquier momento, sin la necesidad de un sueño o una visión. La oración es la puerta abierta a un diálogo continuo con el Creador, y es a través de este diálogo que Él nos guía, nos habla y nos revela su propósito. A lo largo de las Escrituras, encontramos que Dios no nos llama a caminar en soledad en nuestra fe. A menudo, Él utiliza la comunidad cristiana para guiarnos y hablarnos, ya sea a través de sabias recomendaciones, oración compartida o la enseñanza de su palabra. Aunque podemos esperar una comunicación directa de Dios a través de los sueños, Él nos ha dado la iglesia, la comunidad de creyentes, como una de las formas más poderosas para hablar a nuestras vidas. En Proverbios 27, 17 nos enseña que el hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Esto nos muestra que a través de la comunidad cristiana somos afinados y fortalecidos en nuestra fe. Los hermanos y hermanas en Cristo no solo están para apoyarnos en tiempos de necesidad, sino también para ayudarnos a discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas. La comunión con otros creyentes es un medio clave en el que Dios se comunica con nosotros, a veces a través de sus consejos sabios, correcciones o palabras de aliento. El apóstol Pablo, en Hechos 13, 1-3, nos da un ejemplo poderoso de cómo la comunidad cristiana fue crucial en la revelación de la dirección divina. En este pasaje, el Espíritu Santo habla a la iglesia en Antioquía para que Pablo y Bernabé sean separados para la obra misionera. La iglesia, reunida en oración y ayuno, recibió la dirección de Dios, no a través de un sueño individual, sino a través de una revelación compartida dentro de la comunidad. Fue la comunidad de creyentes la que ayudó a Pablo a entender el llamado de Dios en su vida. Este pasaje nos enseña que Dios, a menudo, utiliza la sabiduría colectiva de la iglesia para darnos claridad sobre su voluntad, a veces de una manera mucho más directa y accesible que los sueños o visiones. Además, la comunidad cristiana también juega un papel fundamental en la confirmación de lo que Dios ya ha hablado en nuestra vida personal. En 1 Corintios 12, 14, Pablo explica que aunque cada miembro del cuerpo de Cristo tiene un propósito único, todos somos necesarios para que el cuerpo funcione de manera plena. Al formar parte de la iglesia, Dios nos da la oportunidad de
interactuar con otros creyentes que pueden aportar perspectivas y discernimiento que tal vez no habríamos considerado por nosotros mismos. A través de las enseñanzas, los consejos de sabiduría y el apoyo de nuestra comunidad, Dios puede confirmarnos las decisiones que necesitamos tomar. La oración comunitaria es otro medio poderoso en el que Dios puede hablarnos. En Mateo 18, 19, 20, Jesús nos dice: «Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». La oración conjunta de los creyentes es una forma en la que Dios no solo escucha nuestras peticiones, sino que también nos guía y nos dirige. A veces, cuando oramos en comunidad, el Espíritu Santo puede hablar a través de las palabras y las oraciones de otros, proporcionándonos la dirección que necesitamos. La enseñanza de la palabra de Dios en la iglesia también juega un papel vital en la forma en que Dios nos habla. Cada vez que participamos en un estudio bíblico, una predicación o un grupo de oración, nos estamos abriendo a recibir la revelación de Dios a través de las Escrituras. El Espíritu Santo usa la palabra predicada para iluminar nuestra mente y aplicar la verdad a nuestra vida diaria. En Efesios 4, 11, 13, Pablo nos dice que Dios dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para equiparnos para la obra del ministerio. A través de estas enseñanzas, Dios nos habla y nos moldea, guiándonos por el camino de su voluntad. Es importante recordar que la comunidad cristiana no reemplaza la necesidad de escuchar la voz de Dios de manera personal, sino que la complementa. Dios nos habla tanto de manera individual como colectiva, y aprender a escuchar su voz, tanto en la oración privada como en el consejo de los demás, es fundamental para vivir una vida cristiana madura y equilibrada. Cuando estamos buscando dirección y nos sentimos confundidos o perdidos, a veces Dios utiliza a otros creyentes para ayudarnos a discernir su voluntad. No estamos llamados a vivir nuestra fe en aislamiento, sino que somos parte de un cuerpo que se edifica mutuamente en amor y verdad. La iglesia está diseñada para ser un espacio donde podamos experimentar la dirección de Dios, no solo a través de sueños, sino también a través de las interacciones diarias con nuestros hermanos en Cristo. A través de la oración, la predicación, el compañerismo y el consejo sabio, Dios nos guía y nos habla de maneras profundas y prácticas. En Hebreos 10, 24, 25, se nos exhorta a no dejar de congregarnos, sino a animarnos unos a otros. En la comunidad cristiana encontramos la oportunidad de ser guiados por la sabiduría colectiva del cuerpo de Cristo. A través de la comunidad, Dios nos ayuda a comprender lo que nos está diciendo y nos da claridad para tomar decisiones. Una de las mayores lecciones que podemos aprender en nuestra vida cristiana es aprender a confiar en la soberanía de Dios, especialmente en los momentos en que sentimos que no estamos recibiendo respuestas claras o inmediatas. Cuando buscamos señales, sueños o visiones y no encontramos respuestas rápidas, podemos caer en la tentación de pensar que Dios nos ha dejado sin guía. Pero lo que realmente está sucediendo es que Dios está usando esos momentos de silencio y espera para enseñarnos a confiar más plenamente en Él, aun cuando no vemos lo que está haciendo. La soberanía de Dios significa que Él tiene el control total sobre todas las cosas, desde los grandes eventos del mundo hasta los pequeños detalles de nuestras vidas. Dios no está ausente ni indiferente a nuestras luchas, sino que todo lo que sucede está bajo su perfecto control y propósito. En el momento en que nos enfrentamos al silencio divino,
Dios no está callado porque no le importamos, sino porque está trabajando en nosotros, enseñándonos a esperar en Él. En Salmo 37:7, el salmista nos da un consejo clave: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. En medio de las dificultades, cuando no recibimos respuestas claras, la espera se convierte en una oportunidad para descansar en la soberanía de Dios. Dios no necesita darnos todas las respuestas inmediatamente. Lo que realmente quiere es que confiemos en su voluntad y en su tiempo perfecto. A través de la espera, Dios nos enseña a depender de Él, a confiar en su sabiduría y a mantener nuestra fe intacta, incluso cuando no vemos los resultados. El tiempo de espera también nos da la oportunidad de refinar nuestra fe. En Romanos 5:3-4, Pablo dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. En medio de la espera, Dios nos da paciencia y nos permite experimentar su fidelidad, preparándonos para recibir su guía y respuestas de manera más clara. El proceso de espera no es en vano, ya que produce en nosotros el fruto de una fe más madura y sólida. Dios también usa el silencio para enseñarnos a vivir por fe, no por vista. En 2 Corintios 5:7 se nos recuerda: porque por fe andamos, no por vista. Cuando Dios no nos habla a través de sueños, ni nos da respuestas inmediatas, está fortaleciendo nuestra capacidad de vivir por fe, confiando en su palabra y en sus promesas, incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo. Vivir por fe significa confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no podemos ver cómo lo hace. La fe se pone a prueba y se fortalece en los momentos de silencio, cuando no podemos ver las respuestas a nuestras oraciones o entender el plan completo de Dios para nuestras vidas. Es importante recordar que Dios no está llamado a darnos respuestas instantáneas, porque Él no es un genio en una lámpara mágica. Su propósito es guiarnos a través de una relación continua con Él, donde nuestra dependencia de su voluntad crece cada día. El silencio divino no es una negación de su amor, sino una invitación a confiar más profundamente en Él, a esperar en su tiempo y a descansar en su soberanía, sabiendo que Él nunca nos abandonará. El ejemplo de Abraham es una de las historias más poderosas en la Biblia, que nos enseña sobre la espera activa. Dios le prometió a Abraham que sería el padre de una gran nación, pero pasaron muchos años antes de que esa promesa se cumpliera. Durante todo ese tiempo de espera, Abraham fue probado, pero nunca dejó de confiar en la promesa de Dios. A pesar de las dificultades, Abraham nunca dejó de esperar. En Romanos 4:20-21 se nos dice: y no dudó de la promesa de Dios por incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La espera de Abraham se convirtió en un testimonio de fe. Aunque pasaron muchos años sin que viera la manifestación inmediata de la promesa, su fe fue puesta a prueba y se fortaleció a lo largo del proceso de espera. La espera, entonces, tiene un propósito divino. Nos forma y nos prepara para recibir la respuesta de Dios, de manera que nuestra fe se haga más fuerte y madura. A través del proceso de esperar, aprendemos a confiar en su fidelidad y a vivir por lo que no vemos, sino por lo que creemos. Dios no quiere que vivamos esperando siempre señales visibles, sino que nos invita a confiar en su soberanía, aunque no entendamos lo que está sucediendo. La espera también nos ayuda a fortalecer nuestra oración. En lugar de depender de los sueños o de señales místicas para escuchar a Dios,
La oración en la espera nos invita a acercarnos más a Él, a hablar con Él de manera más sincera y profunda. La falta de respuestas inmediatas nos obliga a permanecer en oración constante, buscando su dirección y abriendo nuestro corazón para recibir la guía divina en medio de la espera. Finalmente, el silencio y la espera nos enseñan una lección poderosa sobre la paciencia y la confianza en Dios. Dios no habla exclusivamente en sueños, pero nos habla continuamente a través de su palabra, el Espíritu Santo y las circunstancias de la vida. La espera nos enseña a confiar en que Él está obrando en lo invisible, en los detalles que no entendemos, y nos prepara para recibir sus respuestas en el tiempo perfecto. Al llegar al final de esta reflexión sobre cómo Dios no necesariamente nos habla a través de sueños, sino que nos guía a través de diversos medios, uno de los aspectos más importantes que debemos aprender a abrazar es el silencio de Dios y la esperanza que se encuentra en la espera. Dios no siempre nos dará respuestas inmediatas, pero esto no debe llevarnos a la desesperación. Al contrario, el silencio puede ser una invitación a profundizar nuestra relación con Él, a confiar más plenamente en su soberanía y a aprender a vivir por fe. Cuando no recibimos respuestas claras de Dios, cuando las circunstancias parecen caóticas y las oraciones parecen no ser respondidas, Dios nos está invitando a caminar en confianza. La espera nos enseña a descansar en su fidelidad, sabiendo que Él tiene el control absoluto de todas las cosas. La falta de respuestas inmediatas no significa que Dios nos ha abandonado o que no está interesado en nuestra vida. En todo lo contrario, es en la espera donde nuestra fe es probada y refinada. En Isaías 55, 8, 9, Dios nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A veces, cuando Dios no responde como esperamos, es porque su perspectiva es mucho más grande que la nuestra. Lo que parece ser una demora o un silencio divino puede ser en realidad una preparación para algo mucho más grande que Él está haciendo en nuestra vida. Aunque no siempre entendamos sus motivos, podemos confiar en su plan perfecto y en su tiempo perfecto. La espera no es un tiempo de inactividad, sino una oportunidad para profundizar nuestra confianza en Dios. En los momentos de silencio, Dios no nos está ignorando, está permitiendo que crezcamos y aprendamos a depender completamente de Él. A menudo, el Espíritu Santo está trabajando en nosotros mientras esperamos, ayudándonos a desarrollar virtudes como la paciencia, la perseverancia y la madurez espiritual. Romanos 5, 3, 4 nos recuerda que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. En la espera, nuestra esperanza se refuerza, ya que aprendemos a confiar más en lo que Dios está haciendo, aunque no podamos verlo inmediatamente. El silencio divino también nos desafía a revisar nuestras expectativas. Si solo buscamos respuestas rápidas o fáciles, es posible que estemos perdiendo la oportunidad de que Dios trabaje en nosotros de una manera más profunda. La espera nos lleva a soltar nuestra necesidad de controlar cada aspecto de nuestra vida y a confiar en que Dios tiene un propósito y un plan perfecto para cada uno de nosotros. En este tiempo de silencio, somos llamados a rendirnos a su voluntad y a recordar que a pesar de las dificultades y las preguntas no respondidas, Dios siempre es fiel. Es importante que no permitamos que el silencio nos lleve a la desesperación o al desaliento, sino que lo veamos como una oportunidad para acercarnos más a Dios.
Cuando no escuchamos respuestas inmediatas, debemos seguir buscando su presencia en la oración, en la lectura de la palabra y en la comunidad cristiana. La respuesta de Dios no siempre viene de inmediato, pero Él nunca está ausente. Nos sigue guiando, fortaleciendo y enseñando en el silencio, aunque no siempre lo reconozcamos. Dios no habla solo en sueños. Él ha hablado a lo largo de toda la historia humana, y su voz sigue disponible para nosotros a través de la Escritura, el Espíritu Santo, la oración y la comunidad cristiana. A veces, lo que más necesitamos es no solo una respuesta a nuestras preguntas, sino una mayor confianza en su amor y en su plan para nuestras vidas. El silencio de Dios no es abandono, sino una oportunidad para crecer en fe y en relación con Él. En conclusión, podemos afirmar que Dios nos habla de muchas maneras y no está limitado a hacerlo a través de sueños. Él nos guía a través de su palabra, el Espíritu Santo, las circunstancias de la vida y la comunidad cristiana. A veces, en la espera y el silencio, Él quiere que aprendamos a confiar plenamente en su soberanía, que entendamos que su tiempo es perfecto y que su silencio no es indiferencia, sino una invitación a una relación más profunda con Él. Dios siempre está cerca, y aunque no siempre recibimos respuestas inmediatas, su presencia y su guía son constantes. Finalmente, quiero animarte a que, cuando enfrentes el silencio o la espera, sigas buscando a Dios con un corazón abierto y dispuesto. No permitas que el silencio divino te haga perder la esperanza, sino que, al contrario, usa ese tiempo para crecer, orar, estudiar su palabra y esperar con paciencia y fe en su perfecto propósito. Dios no te ha dejado. Él está contigo, guiándote y formándote, incluso en los momentos de espera. Si has llegado hasta aquí, te felicito por tu perseverancia. Recuerda que el caminar cristiano no es un sprint, sino una carrera de resistencia. Y lo más importante es seguir confiando en Dios, incluso cuando no vemos todas las respuestas que esperamos. Que Dios te bendiga abundantemente y te dé la paz que sobrepasa todo entendimiento.